Bueno, lo invitamos a Carlos March, que él ahora es responsable en Argentina de la Fundación Avina y miembro de consejos directivos de Fundes Argentina y de Poder Ciudadano, organización en la que él estuvo durante muchos años empujando un poco la discusión y aportando algunas de las investigaciones. Es autor reciente de un libro que se llama Dignidad para Todos, también como el título que eligió Omar es como para darle una mirada, sobre todo porque tiene dibujitos, ¿no? Tiene dibujitos de tute y un libro con dibujitos ahora está bueno. Bueno, Carlos. Bueno, buen día. Gracias. Yo, la verdad que cuando vi los panelistas que me iban a acompañar, dije, voy a servir el agua. Pero no, Adriana me tranquilizó y me dijo, no, vos tenés un rol importante en el panel porque así el resto de los panelistas se lucen dos veces, por mérito propio y por contraste. Así que vamos a hacer lo posible para no defraudar a Adriana. Me pidió que no hable del libro, yo igual algo voy a decir. Y como Adriana, yo por lo general improviso, no escribo, pero como Adriana escribió un libro, yo no podía hacer menos y voy a decir las palabras leídas. Básicamente me pidió que dé un enfoque desde la sociedad civil, que por supuesto la sociedad civil es inabarcable porque es absolutamente diversa, pero bueno, vamos a tratar. Lo primero que quisiera decir es reconocer un poco el rol que cumplió Adriana en el libro, ¿no? Que ahí sí hay un doble rol, ¿no? Destacarla como editora, ¿no? Porque tiene el rol que consiste en darle justamente consistencia a la diversidad, ¿no? Son varios autores los que aportan al texto y la consistencia fundamental. Y lo otro es destacar también el rol como compiladora, ¿no? Que es un rol que implica un acto de servicio al bien común, ya que inspira y orienta a los demás autores y al mismo tiempo conlleva una cultura de cuidado, pues reflexiona y escribe sobre ensayos de otros, lo que exige una fina sensibilidad, ya que la tarea no pasa por interpretar el significado del texto del otro, sino por realzar el sentido. Entonces, la verdad, Adriana, gracias por el esfuerzo y por, bueno, de hecho, nos convoca esta presentación. Dos puntos para contextualizar después los comentarios del libro. El primero se refiere a que la palabra empeñada es un trabajo que con igual sutileza y contundencia recuerda que la información es un bien público. Es un recurso que debe llegar en igual cantidad y calidad a toda la población. Ese es el concepto de bien público. No es que lo maneje el Estado. Y si los medios son bienes públicos, entonces los hombres y mujeres que trabajan allí son servidores públicos. Cuando el periodista y el medio se sienten más importantes que la información, ese bien se convierte en mal, ¿no? Así los medios pasan de difundir malas noticias a convertirse en una de ellas. Y el segundo punto es un llamado de atención que se desprende de los diversos textos de este libro y que apuntan al rol que cada uno debe respetar en un sistema democrático, ¿no? Si los roles se confunden y los medios quieren gobernar y los gobiernos quieren informar, la información deja de ser un recurso al servicio de la libertad y se convierte en rehén de la disputa. Si los gobiernos se dedican a construir titulares y no políticas públicas, dejan de gobernar y se dedican a manipular. Si los medios abandonan su rol de contrapoder, dejan de informar y se dedican a cogobernar. Entonces, Adriana sintetiza en estos dos puntos claramente en el prefacio del libro, cuando sostiene la comunicación de la cosa pública debe ser asumida como un derecho humano fundamental. Y los derechos se respetan cuando cada uno cumple con las obligaciones que ha asumido. Entonces, lo primero que quisiera decir es, y me alegra que esté acá el prologuista, porque justamente tenía un comentario sobre el prólogo de Omar Rincón. Yo les sugiero que no se lo pierdan, porque básicamente no es la introducción al libro, es la introducción a la realidad casi, ¿no? Entonces, son cortitos, son 4 páginas, y de donde con una profundidad conceptual, pero también con belleza narrativa, porque escribe muy bien, para utilizar el apellido, arrincona, ¿no? Al presente, pero le da salida a futuro. Entonces, hay conceptos como presidentes hipermediáticos, que son más entretenedores que estadistas, o gobernantes de simulación y periodistas de suplantación, se van desarrollando en estas 4 páginas y desnudan ante todo la tensión entre gobiernos y medio, cuando Rincón afirma, el asunto es que los presidentes quieren que los quieran, algo dijo, y hacer buen periodismo es para que no nos quieran. Un prólogo que brinda realmente un encuadre a todo lo que sigue en las páginas de la palabra empeñada. Bueno, dicho esto, van algunos comentarios que en realidad dispara la pregunta que Adriana formula entre las páginas 19 y 20. No quiere decir
que la pregunta de una página, sino que es en los últimos 2 renglones de la página 19 y en la primera de la 20, ella formula en lo siguiente. Dice, de nada sirve discutir si hay o no libertad de prensa en Argentina si solo hablamos de la que les cabe a medios y gobernantes, porque la cuestión es qué derecho a la comunicación le asiste a una sociedad que desconfía claramente de estos 2 actores. Entonces la pregunta para mí está perfectamente enfocada porque antes de la respuesta ya nos contextualiza en entender y hacer comunicación e información e informar no desde la lógica del poder, sino desde la lógica de la sociedad misma. Entonces, voy a hacer 10 comentarios muy cortitos desde el enfoque de la sociedad civil con respecto al libro. El primero tiene que ver con medios y democracia. Parafraseando a Tomás Abrán, que lo leí en un reportaje, él sostiene que su rol como filósofo no pasa tanto por interpelar al poder, sino a los ciudadanos, o algo así, me podrá corregir Tomás. Entonces, a mí me parece que, digamos, podemos sostener para los medios de comunicación algo muy parecido, ¿no? En las democracias modernas me parece que el rol de los medios no solo pasa por interpelar a los dirigentes, sino también por interpelar a la sociedad. Cuando los medios solo interpelan a los dirigentes, generan una democracia reactiva. Cuando interpelan a los ciudadanos, ayudan a construir una democracia proactiva en participación. Los medios tienen que ayudar a la democracia a que el sistema de representación recupere su esencia. Los ciudadanos delegan representación, no delegan poder. Hay que buscar un equilibrio de visibilidad pública entre las declaraciones de los funcionarios y las manifestaciones de los movimientos sociales. Otro punto tiene que ver con medios y libertad, ¿no? Los medios encarnan la libertad de expresión, que es el derecho a decir. Los ciudadanos encarnan la expresión de la libertad, que es el derecho a saber. Si un país no respeta esta ecuación, no tiene periodistas ni tiene ciudadanos. Por ello es muy importante el monitoreo que lleva adelante, por ejemplo, FOPEA, ahí está Andrés y algunos miembros de esa organización, sobre libertad de expresión, trabajo que está referido en el libro. El punto 3 tiene que ver con medios y violencia. Cuando se pierde la palabra, se recurre al tono. No, por ello, el tono hiriente, el grito agresivo, no es la palabra enfatizada, sino la palabra impotente. No expresa valentía, sino violencia. El riesgo de la comunicación en base a adjetivos es que cuando el adjetivo no da vida, mata. Los medios pueden hacer explotar bombas o desactivarlas, y la diferencia entre una situación y la otra pasa por velar que la comunicación se base en el significado y en el sentido de las palabras, para que el tono quede disciplinado a la inteligencia. Punto 4, medios y agenda oculta, que no me voy a referir a la agenda oculta de los medios porque podemos estar hablando, digamos, toda la mañana. Me voy a referir a la perversidad de los discursos públicos que esconden agendas ocultas. El problema de las agendas ocultas no es que escondan palabras, el problema es que esconden sentidos, ¿no? Es la palabra pública utilizada como camuflaje del incentivo privado. Así como la agenda pública da vida a la institucionalidad, desde la agenda oculta nace la parainstitucionalidad. Los medios daría la sensación que están preparados para interpelar a la institucionalidad, pero carecen de herramientas y estrategias para poner luz a la parainstitucionalidad. Punto 5 tiene que ver con medios y política. Los medios de comunicación cumplen un rol vital en la construcción de la sociedad política al reflejar la pluralidad de opiniones. La política no es la palabra convertida en consenso, es la palabra transformada en síntesis de contradicciones. Por ello es fundamental que los medios de comunicación sean un amplificador de las contradicciones, pero también un canal de construcción de síntesis. Si el medio se sesga políticamente o si la política sesga al medio, construimos visiones absolutistas de la política y versiones amañadas de la comunicación. El punto 6 tiene que ver con medios y acceso a la información pública. Ya casi se refirieron todos quienes me precedieron al uso de la palabra, así que no voy a ahondar en el tema. Realmente me parece increíble que a más de 20 años de democracia en Argentina todavía no tengamos la ley de acceso a la información pública a nivel nacional. Ojalá realmente los senadores y los diputados que tienen todavía dudas de sancionar definitivamente la ley encuentren en este libro elementos para poder hacerlo, porque negar el acceso a la información pública es negar el acceso a la democracia. Punto 7, los medios y la sociedad civil. Podemos afirmar que en materia de incidencia de las organizaciones sociales, cuanto más difuso es el poder, más concreto es el impacto, ¿no? El poder real de una organización social puede ser fácilmente neutralizado porque es escaso y prestado. Por ello, las organizaciones sociales, cuando logran incidir, lo hacen desde el poder difuso.
que es un poder que no les es propio, ¿no? Es un poder que se articula en la sociedad y no puede ser medido ni neutralizado. Es necesario que los medios de comunicación tomen conciencia de que los grandes constructores del poder difuso que necesita la sociedad civil son ellos. Me alegra mucho que Adriana haya convocado a aportar este libro a varias organizaciones como de la sociedad civil, como FOPEA, Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles y a sus referentes. ¿No? Organizaciones como estas, convirtiéndose en fuentes de información y de opinión, son las que sostienen en la agenda mediática temas como el uso de los medios públicos en campañas electorales o la distribución discrecional de la publicidad oficial. Un medio que debe negociar publicidad por contenido se convierte en rehén del modelo que tiene que ayudar a transformar. Punto 8, los medios y el imaginario colectivo. Es importante que los contenidos de los medios de comunicación sean rigurosos y la información veraz, que se apegue a la verdad y a la realidad. Esto es relevante porque los medios, al mismo tiempo que construyen creencias individuales, aceleran y amplifican los imaginarios colectivos. Y si esos imaginarios colectivos se basan en información equivocada, el daño social es enorme y permanente. Pues de construir un imaginario colectivo erróneo es mucho más difícil que construir un imaginario colectivo veraz. Para ir terminando, el punto 9 tiene que ver con los medios y los gobiernos. Los dirigentes políticos han dejado de ser populares para pasar a ser difundidos. La diferencia está en que mientras que lo popular ancla en el pueblo sin necesidad de medios, lo difundido depende de los medios sin necesidad de pueblo. Esto le asigna a los medios un rol desmedido, porque se convierten en administradores de dos cualidades que antes estaban separadas. Los medios eran creíbles y los gobiernos legítimos. En la actualidad, la credibilidad de los políticos y la legitimidad de gestión de los gobiernos están íntimamente relacionados a la relación de intimidad que se establece entre medios y gobiernos y entre periodistas y gobernantes. Y el último punto tiene que ver con la comunicación y los medios públicos, que también se hizo referencia recién. La comunicación, digamos, para plantear este punto voy a recurrir a una reflexión de Adriana en la página 89. Ella dice, lo opuesto de no estar informado no necesariamente es estar engañado. También puede ser estar confundido o, lo que es peor para la democracia, estar cínicamente desengañado. Uno de los grandes indicadores de la falta de madurez de nuestra democracia radica en la utilización de los diversos gobiernos, en la utilización que los diversos gobiernos le han dado y le dan a los medios públicos de comunicación. La cadena nacional utilizada a manera de conferencia de prensa unidireccional, los medios nacionales entendidos no como un servicio público sino como una política de gobierno, y los periodistas de los medios públicos alejados de su rol de servidores públicos para convertirse en voceros gubernamentales. Aquí se confirma el título del libro, La palabra empeñada, pero en el peor de sus sentidos. Para concluir con estos comentarios, quisiera resaltar la importancia de este libro que revaloriza la palabra empeñada, extrayendo de su esencia la palabra franca, que es la cualidad desde donde se construye la reciprocidad de las relaciones, condición indispensable para recuperar lo que nos convierte básicamente en sociedad, que es la calidad de nuestros vínculos. Esa calidad en la era de la información, en buena medida, depende de la calidad de los medios. Este libro que hoy se presenta es un gran aporte a que los medios cada vez sean más medios, porque cuando los medios dejan de ser un medio, se convierten en todo o se convierten en nada. Gracias.